no hay futuro. Sin educación pública de calidad, claramente no. Gracias a ambos por haber venido, ¿eh? Gracias a ustedes. Muy amables y por supuesto estaremos cubriendo mañana, va a ser tema central del día. Bueno, estamos muy atentos a lo que está ocurriendo en este momento en Israel. Saben ustedes que la alerta es total, el ataque por parte de Irán con misiles contra Israel, más los 2 atentados terroristas, por lo menos los que tenemos reportados hasta el momento, uno ocurrido en Tel Aviv, otro en Yafo, en el caso de Tel Aviv con 4 muertos y en el caso de Yafo un saldo por lo menos que había trascendido hasta ahora de 8. Estamos en comunicación con Mariano Mann, que está en Tel Aviv en este momento. Mariano, a ver si podemos conectar con vos. Ahí te vemos, Mariano. ¿Cómo estás? Contanos, por favor, qué está pasando. Hola, Débora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, en este momento estamos a menos de una hora de que se haya terminado el ataque masivo del gobierno de Irán, de la Guardia Revolucionaria de Irán, que fue quien se adjudicó esta andanada de ataques que se dividió en aproximadamente 4 olas, con misiles balísticos, tal como decías vos, y que por suerte no han generado graves daños ni heridos, con lo que en este momento esto es una especie de buena noticia dentro del caos en el que nos encontramos todos los ciudadanos, un caos ordenado por el Comando de la Retaguardia que finalmente lo que hace es salvar la vida de civiles, y justamente al adherirnos a este tipo de recomendaciones, bueno, la población civil no sufre las bajas tal como pretendía el gobierno terrorista de Irán. Ahora, en el caso del atentado en Yafo hay 6 muertos, está 6 confirmado, muertos, es un solo ok. atentado por ahora. ¿El de Tel Aviv? Son 6 muertos, sí. Tel Aviv y Yafo es lo mismo, lo que pasa es que Yafo es la parte sur de Tel Aviv. Y son 6 los muertos. Por ahora son 6 los muertos y 9 yo tenía son los heridos 4, hasta ahora. Sí. Sí. Primero había subido a 8, luego lo registraron y hoy, en este momento oficialmente son 6 los muertos y 9 los heridos en un tiroteo cuyos 2 terroristas fueron abatidos, neutralizados. De los 9 heridos, en el medio de estado grave, ¿eh? Sí, en el medio de la oleada de ataques de Irán ocurrió este atentado terrorista, una oportunidad dorada para los terroristas que deseaban llevar a cabo este tipo de acción. Mariano, ¿cómo es la situación? Yo recién, hablé con alguien que está también allí, que me decía, bueno, es cierto, hemos salido de los refugios, pareciera que esta primera oleada cesó, pero la recomendación de las fuerzas de seguridad es permanecer cerca de los mismos ante cualquier nueva alarma. ¿Que esto es así? ¿Qué está pasando ahora? Bueno, esto tuvo un cambio dramático hoy alrededor del mediodía en Israel, estamos con 6 horas de diferencia, cerca de las 6, 7 de la mañana Argentina hubo un cambio dramático en las instrucciones del Comando de la Retaguardia para todo el país, con lo que la población civil entró en cierto pánico. Hubo inmediatamente después de esto unas declaraciones del vocero militar que explicó que que se esperaban nuevos disparos, que se esperaban desde el Líbano, no habló de Irán, pero empezó a trascender, por lo menos en los canales de información con los que yo me manejo, entre otros la red de Telegram, con grupos que estaban diciendo que había un ataque de Irán en camino, que Estados Unidos había advertido al país, con lo que hoy empezó a cambiar la situación respecto a lo que es el centro del país, que suele ser un objetivo en general menos atacado por los enemigos de Israel por temor a fuertes represalias, que es el paso siguiente de esta, ya no es una escalada, es una guerra prácticamente total porque han disparado contra centros civiles, no se trata de objetivos militares, con lo que el país está en extrema alerta, pero sí, lo que decías vos de permanecer cerca de los refugios, de reuniones no mayor de 30 personas. Cuando vos decís reuniones, exterior, perdón, te interrumpo porque estamos en Rosh Hashanah, en el Año Nuevo. Claro, bueno, es justamente, mañana es la víspera y es donde se realiza la primera de las 2 cenas, que en Argentina son 2, pero aquí suelen ser una, y bueno, esto viene justo a frenar este movimiento que suele haber, que es como si fuera Año Nuevo en Argentina, donde hay mucho tráfico, donde hay mucha celebración, donde los jóvenes salen, van a los boliches, vuelven, se encuentran las familias, los llevan a los padres a otra localidad donde viven, es decir que todo esto queda ahora en stand-by, no es la primera vez que le pasa esto al país, hace 50 años fue la guerra de Yom Kippur, hace un año fue la festividad de Simchat Torah cuando ocurrió el 7 de octubre, con lo que ahora lo más importante no es tanto la celebración, sino la preservación. De la vida, por supuesto, siempre la preservación el ojo de la vida. puesto también
los rehenes en la Franja de Gaza, ¿no? Que todo esto parece querer hacernos olvidar. Sí, no, y no solamente eso que no olvidamos, sino que genera mayor preocupación, ¿no? Este ataque otra vez pensando en la seguridad o la sobrevida de los rehenes. Está en comunicación con nosotros nuestro querido compañero Alfredo Leuco, que por supuesto fue el periodista enviado por La Nación en su momento, Radio Mitre también, a cubrir después de lo que fue el ataque del 7 de octubre por parte del terrorismo de Hamas, y que estás en permanente contacto con lo que sucede en Israel. Alfredo, ¿qué información tenés a esta hora? Bueno, primero buenas tardes para todos. Efectivamente he tenido la posibilidad de hablar tanto con fuentes oficiales en Israel como con compatriotas que han salido, como bien están informando ustedes, han salido de los refugios. Ha terminado la primera andanada, esa es un poco la frase que están manejando. En estos momentos está reunido el gabinete de Israel, presidido obviamente por Benjamín Netanyahu, estudiando un poco qué posibilidades hay, de qué manera van a llevar adelante la respuesta. Y me parece que aquí está la gran pregunta geopolítica, militar, si ustedes quieren. Israel va a responder con toda la potencia que tiene, por ejemplo, impactando sobre la capital de Irán, impactando sobre Teherán. Esa posibilidad se está estudiando, pensando en que si eso ocurre, es posible que se generalice un enfrentamiento en la región, y por eso la atención y la presencia desde todo punto de vista de los Estados Unidos al lado de Israel en el lugar. He venido siguiendo también la cobertura que han hecho ustedes, Débora, realmente excelente. Agregaría 3 o 4 cosas a lo que ustedes ya han informado que me parecen valiosas. Una, que al igual que en la lluvia de misiles del 11 de abril, Jordania está ayudando a Israel. Jordania ha derribado algunos drones de menor peso específico, de menor capacidad de daño, pero desde el punto de vista político es una señal muy fuerte que Jordania ya haya derribado algunos drones que llegaban desde Irán. Uno de los impactos fuertes que recién Mariano se refería en lugares civiles es en una escuela en Hedera. Allí ha pegado un impacto realmente fuertísimo. El ataque es un poco hasta ahora, todavía se está evaluando, es una noticia en desarrollo, pero hasta ahora es un poco menor que el de abril. En abril les recuerdo que se arrojaron 110 misiles balísticos, 200 misiles de crucero y una cantidad importante de drones. Por ahora no es tanto. De la información que yo tengo de los ataques del terrorismo, digamos, caminando por las calles de Tel Aviv, en Yafo, de lo que yo tengo fueron 10 personas las afectadas, y los fallecidos hasta ahora son solamente 4, pero hay 2 heridos que están con cierta consideración. Eso es más o menos la información que tengo. Había una versión que estaban lanzando los medios vinculados al terrorismo de Hamas y de Hezbollah, y por supuesto a Irán, de que había impactado alguno de los misiles en una fuente, en una empresa de energía israelí. Pero bueno, me están informando que no es cierto. Es verdad que hay llamas, que hay lenguas de fuego en el mar, pero es producto de algo que Israel lo ha previsto, ha soltado gas en forma preventiva para evitar cualquier tipo de dificultad. Eso es más o menos lo que está sucediendo en estos momentos, insisto, está en una tensa calma, la gente ha salido de los refugios, pero todo el mundo se mantiene muy cerca y muy atento por si hay una segunda andanada, ¿no? Ahora, Alfredo, vos recién hablabas del último ataque del mes de abril, y mi pregunta respecto de este ataque que está sucediendo en este momento es cuánto impacta que Israel haya logrado la infiltración tan importante en Hamas para destruir a líderes terroristas de Hamas y de Hezbollah, la muerte de Hassan Nasrallah, que para los argentinos tiene tanta reminiscencia por las denuncias de Nisman y por los atentados terroristas en nuestro país, que haya destruido túneles, que haya podido eliminar arsenales de Hezbollah en estas últimas horas o semanas, el tema de los Vipers. ¿Cuánto ha influido para vos en este nuevo ataque? Bueno, es absolutamente pertinente tu pregunta, Débora. El ataque del 7 de octubre, en general los analistas políticos lo vinculan, básicamente, además de aprovechar una fecha como la de Simchat Torah y en pleno Shabbat,
lo vinculan al gran avance que en esos momentos estaban teniendo los llamados acuerdos de Abraham, con los países más amigables con Israel, como Arabia Saudita, como Jordania, como Egipto, y como iban avanzando tanto, cualquier acuerdo de paz entre los países árabes e Israel deja aislado, deja en offside, deja fuera de juego a los grupos terroristas que lo único que entienden es la violencia, el asesinato y la intención de borrar a Israel del mapa, como dicen ellos, ¿no es cierto? Entonces, ese fue uno de los motivos políticos que ahora se puede analizar de aquel ataque. Lo aceleraron porque avanzaban fuertemente los acuerdos de paz. Y en este caso, sin lugar a duda, la explicación política de esto tiene que ver con que los ayatolá e Irán han quedado absolutamente desprestigiados frente, primero, a sus propias fuerzas guerrilleras y terroristas como Hamas y básicamente como Hezbollah, porque no han tenido la capacidad de defenderlos, de asistirlos y de darles contención. Y además, creo que Muki Tenenbaum también lo planteaba, sí. Acá hay una fuerte oposición en 2 o 3 países Rusia, respecto a sus propios gobiernos. Uno, por supuesto, en Irán. Los ciudadanos iraníes que están en contra de este gobierno están criticando muy fuertemente al gobierno de los ayatolá y están tratando de desestabilizarlo. De hecho, habrán visto una situación insólita. Iraníes en el exilio en Canadá, junto a judíos israelíes, celebrando con bailes en la calle la eliminación de Nasrallah. Bueno, en el Líbano está ocurriendo algo muy parecido, está creciendo el análisis que hace muchísima gente diciendo que prendió el discurso del primer ministro de Benjamín Netanyahu diciéndole: nuestra guerra no es contra ustedes, dirigiéndose al pueblo libanés, ustedes están sojuzgados por un gobierno que tiene la presión brutal de Hezbollah, ustedes traten de liberarse, nosotros estamos de su lado. Bueno, esa digamos, corriente en contra del gobierno del Líbano y en contra de Hezbollah de parte de los propios ciudadanos libaneses, incluso de un sector importante de la población que no es musulmana, que es cristiana maronita, bueno, está prendiendo mucho ese discurso de Hezbollah. En realidad, a quien más perjudica es al pueblo de Irán, al pueblo del Líbano. Así que esa es un poco la explicación política, ¿no? Alfredo, por supuesto que cada muerte duele, sea una solamente, ¿no? Pero había alguna, por estas horas la información es muy dinámica respecto de la cantidad de muertos que se contabilizan hasta acá. Le pregunto a Mariano, que está allá. Desde allí, ¿qué información dan respecto de víctimas fatales, Mariano? Bueno, en principio las víctimas fatales son estas 6 que yo decía del atentado en Yafo. No hay otras víctimas fatales, hay algunos heridos, hay muchos que están siendo tratados por ataques de pánico o por ansiedad generada por la tensión propia, por el ulular de las sirenas, que fue enloquecedor porque era una detrás de otra. La aplicación del comando de la retaguardia no paraba de sonar y en paralelo sonaba la sirena por afuera, que suena en cada ciudad para prevenir justamente que la gente esté herida o corra riesgos y se meta dentro de los refugios, con lo que hasta ahora no se contabilizan víctimas fatales del ataque masivo de Irán, por suerte y hasta el momento, ¿no? Mariano, pero bueno, ¿vos estás en tu casa? Noche triste. Yo en este momento estoy en el exterior, sí, en las afuera de mi casa. Sí. Afuera de tu casa, ok. Sí, pero a 15 metros de la entrada del refugio. Claro, la recomendación es permanecer cerca. Cerca, sí. No, nosotros en mi casa nos vamos a quedar todos, igual que toda la gente que ha prestado atención a las recomendaciones del Comando de la Retaguardia y se toma esto como en serio. Y justamente este índice que muestra que ante un ataque masivo como este no hay víctimas fatales de estos misiles balísticos, de estos drones lanzados por los terroristas desde Irán, indica que el Comando de la Retaguardia está realmente salvando vidas, ¿no? En todo momento. Muy importante. Claro, ahí estamos viendo justamente en el ángulo inferior izquierdo de la pantalla el momento en el que se producía este ataque, ¿no? El ataque terrorista. Alfredo, vos estuviste en Israel cubriéndolo prácticamente en momentos posteriores al ataque de Hamas del 7 de octubre. ¿A qué te remite todo esto que está pasando, esta situación de violencia permanente, constante, de Israel bajo ataque, de la intención de destrucción de
del Estado de Israel, porque después del ataque de Hamas el 7 de octubre, bueno, por supuesto que la comunidad internacional, o por lo menos los países libres y democráticos, se solidarizaron con Israel, pero rápidamente empezó un viraje en donde escuchamos hasta ministros, ¿no? Me acuerdo de una ministra del gobierno español repetir "From the river to the sea, Palestine will be free", ¿no? Que no es otra cosa que hablar de la destrucción completa del Estado de Israel, de la negación a la existencia del mismo. ¿Qué te dice todo esto que está pasando? Me parece, Débora, que la gran novedad es que el 7 de octubre Israel recibió un golpe sorpresivo, durísimo, que le hizo temblar sus propias rodillas. Fue un golpe incluso en la autoestima del pueblo israelí, que jamás había pensado que podía ocurrir una invasión de territorio por parte de terroristas de Hamas, con la masacre, con el día de Holocausto, con la barbarie ejecutada allí en los kibutzim del sur de Israel, con la franja de Gaza. Eso por un lado. Luego, con el correr del tiempo, con los objetivos bien claros de la recuperación de los rehenes, recordemos que hay 101 rehenes, se estima que más de la mitad están vivos, algunos han sido asesinados, pero no hay precisión al respecto, y la destrucción de la capacidad militar y organizativa de Hamas. Ese objetivo prácticamente se ha cumplido. La idea era que aquellos que tuvieron que huir de esos kibutzim incendiados, atacados por los terroristas, lentamente vayan volviendo a reconstruir esos kibutzim, digo, Be'eri, Niroz, en la franja de Gaza. En este caso, toda la actividad desplegada por las fuerzas de defensa de Israel en los últimos tiempos, el tema de los Viper, el tema de los walkie-talkie, la eliminación de Nasrallah, todo lo que ha ocurrido tiene que ver con que los propios habitantes y ciudadanos de Israel puedan volver a sus casas en el norte. Para aquellos que no tienen presente el mapa, en el norte de Israel, arriba de Haifa, hay una cantidad de ciudades, de pueblos pequeños, que hace prácticamente desde que comenzó todo esto, más de 68.000 personas que están refugiados en su propio país, que han tenido que ir hacia el centro, que están en hoteles, que están en distintas casas de familia y que no han podido volver a sus casas, no han podido darle educación a sus hijos, no han podido volver a sus trabajos. Llegó un momento donde Israel tomó la decisión de que esa gente volviera al norte. Y la única manera era entrar en el Líbano, luego de todo lo que les comenté recién, y generar una suerte de zona de no injerencia de unos 5 kilómetros. Quieren llevar al ejército del Líbano, que ya retrocedió el ejército del Líbano 5 kilómetros hacia adentro de su territorio, atrás de lo que se llama el río Litani, un río llamado Litani, para que a partir de allí, con el ejército del Líbano atrás y con Hezbollah atrás, bueno, puedan establecer esa zona de tierra de nadie, si se quiere, para que los ciudadanos israelíes puedan volver al norte a sus casas y no estén con el peligro constante de que, bueno, por momentos esa parte de Israel del norte recibía 50 misiles diarios, 50 cohetes por día le arrojaban, por lo tanto no podían estar allí. Esa gente ejercía presión económica, presión política, presión humanitaria. Quieren volver a sus casas y no tienen por qué ser sometidos a semejante ataque terrorista de Hezbollah. Bueno, si esto termina positivamente para Israel, el Líbano retrocede dentro de su frontera, Hezbollah no logra rearmarse, tal vez esos ciudadanos puedan volver a sus casas en el norte de Israel, ¿no? Mariano, ¿cuál es el espíritu, cuál es la sensación que prima en los ciudadanos israelíes hoy? Bueno, no tengo mucho termómetro, la verdad, más que mis vecinos, en donde nos encontramos en el refugio, y el ánimo es bueno, hay una solidaridad y bueno, y vamos en camino a esa fantástica resiliencia que tiene la sociedad, con lo que, bueno, impacta justo, como decías antes, en el Rosh Hashanah, en el Año Nuevo Judío, y esto hace que muchas familias que a veces no tienen la posibilidad de reunirse justamente por la rutina o por la situación bélica, no se reúnan en un día tan simbólico. Pero bueno, desde el 7 de octubre del año pasado todo ha cambiado y los símbolos han pasado a un segundo plano y la sociedad se ha unido, incluso desde la divergencia
política, ideológica, para tratar de volver a tener una vida muy normal. Y quería agregar, si se me permite, un datito más, no menor a lo que decía recién claramente Alfredo, es que Israel logró comenzar, no puedo decir que es final porque no lo ha dicho incluso el vocero de la Fuerza de Defensa de Israel, pero comenzó a desbaratar lo que sería el, entre comillas, próximo 7 de octubre, que podría haber llegado a ocurrir desde el norte, que es un plan que tenía Hezbollah armado con túneles a lo largo de la frontera, con armamento y con cohetes y municiones para terroristas en todo lo que tiene que ver el límite norte de Israel y sur del Líbano, incluso con los mapas de acción de la operación Conquista de la Galilea, que es la zona norte occidental de Israel. Con lo que todo esto que vos antes también le preguntabas a Alfredo si tiene que ver este ataque, absolutamente sí, porque hay una frustración enorme en lo que ellos consideran el eje de la resistencia, ¿no? Irán, sobre todo el Líbano. Israel ha tomado represalias con los hutíes en Yemen, y Gaza, bueno, hay un statu quo de trabajo permanente, cotidiano, para no solamente desarmar lo poco o mucho que pueda quedar de la infraestructura militar de Hamás, sino para devolver con vida a los rehenes. Pero no es poco esto que ha hecho la Fuerza de Defensa de Israel de desbaratar este plan, que si hubiera ocurrido en paralelo con el 7 de octubre estaríamos ante un escenario muchísimo más grave que este que, como dijo Alfredo, nos ha dejado pasmados. Sin duda. Bueno, justamente, Alfredo, el lunes se cumple un año ya del 7 de octubre. Siempre recuerdo tu viaje y tu cobertura en Israel. Hay un video que circula, que no sé si lo han visto, muy impactante, que dice todos los días es 7 de octubre, ¿no? Sin embargo, bueno, la proximidad de la fecha también genera todavía más conmoción. Sí, ese es un video realmente conmovedor. La voz en off que relata es la del actor argentino Oscar Martínez. Y bueno, la manera de decirlo, el contenido que tiene y en el momento que ha sido publicado realmente estremece y pone la piel de gallina, ¿no? Sí, sí. Bueno, si Jan, que están leyendo, veo información, o Maxi Sardi tienen algún dato adicional, por supuesto que nos lo aportan mientras estamos conversando. Más allá de lo que las imágenes que estamos viendo, ¿no?, de los misiles impactando, más del 90% de los misiles fueron interceptados en el aire por la cúpula de hierro, que no hay bajas. No hay muertos por los misiles impactados, que sí hay una pareja de adultos mayores que, yendo hacia uno de los refugios, sufrió un accidente, y hay tropas de Hamás en el Líbano, unos 80 soldados de Hamás que arremetieron contra el ejército israelí allí. Se está evaluando por estos momentos la reapertura del espacio aéreo de Israel. Esto también está en consideración, así que esta es la última información del minuto a minuto que están reportando fuentes oficiales desde Israel. Repetimos, hace más o menos 45 minutos, Daniel Hagari, quien es el representante militar de Israel, informó que por ahora está mermado la caída de misiles por la zona. Sí, bueno, y lo que se supo también respecto del comunicado de la Casa Blanca, ¿no?, del apoyo absoluto del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el orden a las Fuerzas Armadas también estadounidenses para colaborar con las Fuerzas de Defensa israelíes, ¿no? Por lo menos, Alfredo, esto es lo que surge por estas horas. Sí, el apoyo de Estados Unidos es absoluto por distintos motivos, algunos de los que te comentaba con mucha precisión Muki Tenenbaum, respecto de que faltan algunas semanas para las elecciones en los Estados Unidos y tienen que mantener una actitud de apoyos a Israel, que es lo que la mayoría de la población de los Estados Unidos pide. Pero además de eso, en estos ataques, obviamente tanto Hezbollah como Hamás, como el propio Irán, involucran a los Estados Unidos. Allí anda uno de los grandes barcos que los Estados Unidos tiene en la zona, absolutamente preparados para asistir, y además tienen la orden del propio presidente Biden de derribar cualquier tipo de objeto, de misil, de cohetería o de dron que vaya hacia Israel. Los hutíes, entre otros, dispararon muchísimo contra embarcaciones de los Estados Unidos, los hutíes de Yemen. Por lo tanto, me parece que eso no hay ningún tipo de duda. Estados Unidos está, yo creo que esperando la decisión política, no sé si ya habrá terminado, pero que estaba reunido el gabinete del Estado de Israel con Benjamín Netanyahu a la cabeza. Y recién lo que comentaba nuestro compañero me parece muy útil a la hora
de hacer un análisis de la normalidad o falta de normalidad de la situación, que se haya abierto nuevamente los cielos en Israel, que empiece lentamente a funcionar el aeropuerto Ben Gurion, es un dato muy interesante para analizar, pensando de que eso habla de cierta tranquilidad que está volviendo a reinar en el territorio de Israel, ¿no? Bueno, y también trayéndolo un poquito a la Argentina, el posicionamiento muy firme y vehemente que ha tenido desde el inicio de su gestión el presidente Milei respecto de decir, bueno, mi alineamiento es con Estados Unidos y con Israel. Todavía, por lo menos hasta donde yo he visto, no hay algún pronunciamiento por parte de la Cancillería o de algún funcionario de gobierno, pero está claro que para la Argentina también siempre es una señal de alarma, ¿no? Teniendo en cuenta que hemos sufrido los 2 peores atentados terroristas en la región cuando suceden cosas como estas en Israel, ¿no? Y sobre todo en las vísperas del Rosh Hashanah. Bueno, sin lugar a duda, mañana es la primera de las reuniones de Rosh Hashanah. Por supuesto que los templos, las sinagogas van a estar absolutamente custodiadas, esa es la promesa del gobierno, y hay que estar tremendamente atentos, como bien decís, Débora. Yo le sumaría en este caso un tercer atentado, una tercera alarma, que es la de Alberto Nisman, el asesinato de Alberto Nisman. Tanto en el informe de Nisman y en los informes de Gendarmería sobre el asesinato de Alberto Nisman aparece fuertes vinculaciones de Irán, de Hezbollah, y además con, digamos, la responsabilidad intelectual y en algunos casos ejecutiva y práctica del propio Nasrallah, que fue eliminado con estas 80 toneladas de bomba que la Fuerza Aérea Israelí arrojó sobre el Estado Mayor, ¿no? La reunión, la sede central de Hezbollah allí en uno de los barrios del Líbano, ¿no? De Beirut. Mariano, vos recién decías, bueno, a pesar de las diferencias políticas, ideológicas, los israelíes estamos unidos frente al ataque exterior, unidos frente a los ataques terroristas. No obstante, bueno, ha habido en estos meses, en este año prácticamente desde el ataque del 7 de octubre, muchas divergencias, ¿no? Respecto del posicionamiento del gobierno frente a los rehenes, frente al ataque externo. ¿Cómo fue cuajando esto en estas últimas semanas, por lo menos? Bueno, esto tiene todavía un background aún mayor, que es desde la asunción de Netanyahu prácticamente, cuando a los 2 meses de haber asumido en su su quinto mandato como primer ministro, su coalición de gobierno presentó un proyecto de reforma judicial, que esto comenzó a dividir a la sociedad entre aquellos que consideraban que este proyecto podía limitar, que de hecho lo hacía, a la Corte Suprema de Justicia y de esa manera inmiscuirse en la independencia del Poder Judicial. Eso fue la primera factura que, de acuerdo a muchos análisis, facilitó el 7 de octubre. Desde el 7 de octubre hacia aquí, sí, por supuesto, la sociedad se empatizó con las víctimas y con aquellos que tienen, con los familiares de los secuestrados, con lo que pueden haber diferentes posturas políticas, por supuesto de apoyo o de repudio a Netanyahu, y no todos los que van a las marchas para pedir por la liberación de los rehenes están en contra de Netanyahu, ni al revés. Es decir, que en un refugio nos encontramos todos, los que están de acuerdo, los que están en contra, los ortodoxos, los laicos, con lo que eso por ahora, y eso quizás es lo más importante, es lo mejor, el secreto mejor guardado de la sociedad israelí, es esta solidaridad que bueno, se venía desgastando justamente en medio de la discusión esta de la reforma judicial, con lo que bueno, ahora lo que hay que cerrar muchas heridas que todavía no han podido ser, duelos que no han podido ser llevados a cabo, de muertos, familias, la fiesta nova, hay muchísimas acciones que han quedado como una especie de purgatorio que no se terminan de definir porque tenemos rehenes vivos. Claro, que no van a cicatrizar mientras estén los rehenes en manos de los terroristas. Mariano, gracias, te mandamos un abrazo enorme desde aquí, que llegue la paz, Shana Tová, y bueno, estamos en comunicación permanente. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Shana Tová para todos los que son de la colectividad, y bueno, que podamos hablar de cosas menos complicadas que un ataque con misiles balísticos. Ojalá. Alfredo, bueno, hoy programa especial del Diario de Leuco también, ¿no?
Sin lugar a dudas, vamos a hablar de este tema que está conmoviendo desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista militar, político y periodístico, por supuesto, todos los diarios y todos los medios de comunicación del mundo. Nosotros no podemos ser menos desde La Nación Más, así que esta noche a partir de las 22, por supuesto que le vamos a dedicar gran parte, si no todo el programa, a esta nueva situación que seguimos minuto a minuto porque puede generar algún tipo de ampliación de la guerra en la región. Gracias, Alfredo, beso enorme, gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros también. Nos vemos a la noche, a las 10 de la noche, el diario de Leuco, por supuesto aquí por La Nación Más. Otro hecho que ha impactado de una manera atroz es ver que en el medio de una balacera entre bandas, creo que había ahí en el medio el